Bien, hermano, vamos a compartir la lección de escuela sabática. Ahí está. Hoy día, hermanos, es martes 27 de febrero. Martes 27 de febrero. Estamos estudiando el libro de los Salmos en este primer trimestre de este año 2024. El tema que vamos a estudiar, hermanos, tiene por título aquí, está en la pantalla. Por favor, confirmar si se ve la pantalla dando una lectura. Siempre fiel a su pacto. Gracias, hermana. Ahí está el título, hermanos. Siempre fiel a su pacto, hermanos. Siempre fiel a su pacto. Entonces, vamos a meditar, en este caso, la fidelidad, ¿no? Cuando dice siempre fiel, ¿a qué se está refiriendo? ¿A quién se está refiriendo, hermanos? A nosotros, a Dios, ¿a quién, no? A ver, A siempre nosotros. fiel a su pacto, dice, ¿no? A su pacto. Bueno. A nosotros, dice nuestra hermana, ¿qué será este pacto? Hay que pensar en eso, ¿no? ¿Qué es un pacto, hermanos, no? ¿Qué es un pacto? Si alguien puede ayudar, Pacto es un ¿qué cosa es un compromiso, pacto? es un compromiso. Muy bien, un compromiso, ¿no? Ahí Bueno, está la palabra pacto, un compromiso. Sí, diga, hermano. Dios hizo un pacto con Abraham, primeramente de llevarlo a Canaán, y después también con el tiempo hizo un pacto con David y dijo que de él vendría el Mesías, ¿cierto? Y si bien es cierto, el pacto implicaba toda la descendencia de David. eh, Salomón no se portó muy bien y por causa de eso tuvieron que sufrir la pérdida de 10 de las tribus que correspondían al pueblo de Israel. Dios siempre fue fiel al pacto, a pesar de nuestra desobediencia. Muy bien, hermanos, Dios siempre es fiel a su pacto, ¿no? Dios siempre es fiel a su pacto. El ser humano con quienes Dios hace el pacto, hermanos, somos los que podemos fallar, hermanos, ¿no? Y a lo largo de la historia se ve que el pueblo de Dios siempre fallaba, ¿no? Y aún los reyes que había en el pueblo de Israel, caso David, momentos en que falló, y también su hijo Salomón, y así los reyes, hermanos, fallaban siempre. Pero Dios siempre fiel a su pacto, ¿no? ¿Algún comentario más, hermanos, o alguna pregunta surge? Vamos entonces Hermano, a... Sí. la pregunta sería para entender quién es el fiel de su pacto. Por supuesto, la respuesta tal vez, respuesta sugerente sería Dios. ¿A través de quién? A través del Señor Jesucristo. Gracias, hermano. Muy bien, justamente vamos a ver este asunto, ¿no? De cómo la fidelidad de Dios, como dice nuestro hermano, es a través de su promesa, ¿no? De que vendría, pues, el mismo Dios vendría, ¿no? Encarnado, que es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, a través del unigénito Hijo de Dios, pues, se mostraría la fidelidad, como dice nuestro hermano. Vamos a ver Hermano, este asunto. justo Sí, sí, antes hermana, de a ver. pasar el tema, yo quisiera también preguntar, ¿el pacto es unilateral o es entre dos o más personas? Me gustaría aclarar ese punto, por favor. Muy bien, ahí está la pregunta de nuestra hermana. Si alguien quiere contestar, pues bienvenida a esa respuesta. A ver, hermanos, prenda su micro y responda. A ver, pregunta si el pacto es Hermanos, unilateral o es... A ver, a ver. el Con- pacto siempre se hace dos personas O más sería. y un grupo de personas podría ser también. En este caso, Dios ha hecho pacto, Él y su pueblo escogido es el pacto que Dios ha cumplido su pacto, pero el ser humano no ha cumplido el pacto. O sea, apostasía, se retira,
no cumple las promesas así el ser humano, pero Dios es fiel a su pacto. En este caso ha cumplido a través del Señor Jesucristo y volverá a cumplir su pacto cuando viene por segunda vez. Gracias, hermano. Muy bien, gracias a ustedes, hermanos. Cuando hablamos de pacto, por ejemplo, el pacto del matrimonio entre un varón y una mujer, hermanos, claro, en este caso, la autoridad, ¿no? Edil o bien la autoridad religiosa, generalmente hacen una pregunta, ¿no? Si se comprometen, ¿no? A estar hasta la muerte, ¿no? Unidos allí, en las buenas y en las malas. Entonces, se comprometen, hace un compromiso de ser así, de cumplir con eso. Entonces, pero muchas veces se rompe ese compromiso, ese pacto que se hace, ¿no? O bien el varón rompe, o la mujer rompe, o los dos rompen, ¿no? Pero en este caso, en este pacto, en este compromiso que hace Dios con su pueblo, aquí estamos, a través de la Biblia vemos, ¿no? Que Dios no rompe el pacto, Él siempre es fiel en el compromiso que hace con nosotros y con su pueblo, ¿no? Desde tiempos pasados, Él no rompe el pacto. El que podría romper ese pacto seríamos nosotros. Y el pacto que hemos hecho nosotros es a través de nuestro compromiso, ¿no? De ser fiel a Dios. A través del bautismo hemos hecho el compromiso, ¿no? Ahí. Y Entonces, entonces, hermano, justo, perdón. Entonces, el concepto de pacto sería acuerdo. claro, es un acuerdo, hermano, un acuerdo que Dios hace, ¿no? Dios y el Con sus, hombre. claro, Dios y el hombre también, ¿no? Porque para bautizarnos, hermanos, nosotros libremente, sin que alguien nos obligue, aceptamos a Jesús, decimos, yo quiero bautizarme, ¿no? Y que todo el universo sepa que yo soy de Cristo y me entregué. Entonces el diablo siempre va a quererse oponer, ¿no? O sea, impedir, que va a decir que que no nos entreguemos. Pero esto es importante, ¿no? Esa toma de decisión de un compromiso así libre, ¿no? Que hacemos al bautizarnos, nos comprometemos, pues, no a cumplir ¿no? Con todas las cosas que hay que cumplir, pues, ¿no? Que Dios pide, ¿no? Bueno, acerca de este asunto vamos a ver, hermanos, y vamos a ver, ¿no? Qué sucede cuando se rompe ese pacto, ¿no? Cuando se rompe ese pacto. Hermanito, Sí, hermana. buenos días a todos. Ah, ¿cuál es la diferencia entre un pacto y una promesa? Un pacto es casi lo mismo que una promesa. Cuando hacemos una promesa con alguien, nos comprometemos a cumplir esa promesa. A menudo las promesas formales se escriben en contratos que revelan las expectativas de cada persona que participa en el contrato. A veces, hermanito, en la propia familia, ¿no? A veces una hace un compromiso, un pacto, ¿no? Y la persona que conociendo a Dios, conociendo la palabra de Dios, no cumple, no cumple esa promesa. Entonces, uno cómo se siente, hermanito, ¿no? Que una cosa te promete y después no lo cumple. Y eso conociendo la palabra de Dios y surgen a veces los problemas a través de eso, ¿no? Dentro del hogar, dentro de la familia. Pero nuestro Dios sí cumplió y como humanos nosotros no cumplimos, ¿no? Esas promesas, ese pacto, esa promesa. Y es muy doloroso realmente. Amén, hermanito. Amén, amén. Sí, pues, hermanos, al romper un compromiso o un pacto que hacemos, ¿no? Cualquier tipo de pacto, hermanos, si se rompe, pues tiene sus consecuencias, pues, hermanos, tiene sus consecuencias. Cuando se rompe los votos o el pacto matrimonial, hermano, tiene sus consecuencias. Se divorcian. Y los hijos son los que sufren también, hermanos, por las consecuencias de esa separación.
Por eso, hermanos, para mantener ese compromiso uno tiene que tener mucho cuidado. Claro, pienso así, hay que estar pendientes, ¿no? De seguir los consejos, ¿no? Para no romper el pacto, ¿no? Para no romper el pacto, ¿no? Bueno, no sé, pero vamos, meditemos en eso, ¿no, hermanos? Y este ejemplo que estamos haciendo, la ilustración, hermanos, del matrimonio, creo que también, ¿no? Dios se presenta como esposo y los creyentes en Dios, los que hacen pacto, como la esposa. Entonces Dios se muestra también como esposo, el Señor Jesucristo como esposo y la iglesia como la esposa. Así también se muestra, ¿no, hermanos? Bueno, hay que mantener ese pacto, ¿no? Personalmente estaba meditando en estas semanas, así, no sé, aconsejando, orientando a las parejas, ¿no? Entonces yo decía, y también escuché a un pastor, ¿no? Que ya él desde edad, tiene más de 80 años, creo, pero él decía de que científicamente la ciencia de este mundo, hermanos, la psicología, todo lo último que hay, pues, hermanos, determinó de que la pareja o sea, la pareja, en este caso, eh, estamos hablando acerca de esta persona que llegó a ser pastor y también em, su, su novia, ¿no? Bueno, estaban noviando y pues le hicieron una encuesta, las preguntas, tres creo que eran las básicas, y si se cumplía con esas tres, pues se garantizaba, ¿no? La unión, o sea, eh, para siempre, bueno, eh, no fracasaría. Y las tres preguntas salió desaprobado, él, desaprobado, ¿no? Él y ella, no la pareja. Entonces, la ciencia decía, pues no, o sea, la ciencia humana, ¿no? De que eso iba a fracasar, iba a entrar en divorcio, separación, o sea, no iba a prosperar, ¿no? Pero, hermanos, él hace poquito llegó acá donde yo estoy y él predicaba y testificaba que realmente la ciencia está completamente, pues, equivocada. Pues, eh, y él se mantiene, pues, hasta que su esposa ya falleció, pero se mantuvo, pues, muy bien. Yo también puedo testificar eso mismo, hermanos, ¿no? Respecto a mi matrimonio también, que científicamente se podría haber dicho, ¿no? Que eso no funcionaría, pero ya vivimos muchos años, 30 años, hermanos, así de matrimonio. Entonces, ¿cuál es el secreto para mantener el pacto, hermanos? Simplemente como dice la palabra de Dios, ¿no? Si Jehová no edifica, dice el hogar, la casa, en vano están edificando, pues los edificadores en vano están. O sea, si Dios no está en el matrimonio, ¿no? Pues eso no va a funcionar. Simplemente eso, hermanos. Y hay otro consejo que dice, no debe pasar el día sin que se arregle, ¿no? Cualquier dificultad que se haya presentado. Yo a veces ofendo a mi esposa o mi esposa me ofende, o siempre con una palabra, los dos nos podemos equivocar. Como está presente Dios allí y Él no se equivoca, entonces nos corregimos, nos pedimos perdón y salimos de la casa siempre orando, ¿no? Y entonces, y se mantiene. Y cualquier pareja que tenga a Dios en su hogar, no, y siga sus consejos del Señor, pues se va a mantener. No tiene por qué fracasar. Entonces se dan cuenta, hermanos, estoy indicando algunos consejos tal vez para que el pacto también con nuestro Dios se mantenga, ¿no? Que cada día debemos estar en comunión con Dios, como lo estamos haciendo, estudiando su palabra, orando, pidiendo perdón si fallamos en una u otra cosa, pero se mantiene esa relación con nuestro Dios, ¿no? Así tiene que ser, hermanos, ¿no? Bueno, creo que vale la pena, ¿no? Reflexionar en este asunto. Si hay alguna pregunta, hermanos. Si hay algún comentario que quieren hacer, coméntenlo. Pero aquí vamos a ver, hermanos, siempre fiel Dios, Él no falla, hermanos.
Y vamos a ver qué sucedió, pues, ¿no? Con el pueblo de Israel. En eso nos vamos a concentrar y también ahora nos vamos a concentrar en la iglesia, en nosotros, hermanos, ¿no? En respecto a este pacto, ¿no? En el comportamiento de nosotros y de Dios, ¿no? El de Dios y también del pueblo de Israel. Vamos a ver. Entonces, aquí está la lección, hermanos. Dice, lee Salmos 89. Entonces, vamos a estudiar el Salmo 89, hermanos. De los versículos 27 al 32 y también 38 al 46. Y también el Salmo 132, versos del 10 al 12. Hay que responder la pregunta, hermanos, que dice aquí. A ver, vamos a ver. ¿En qué consiste el pacto davídico? ¿En qué consiste el pacto davídico? En otras palabras, hermanos, ¿en qué consiste este pacto que Dios hace con David? Con el rey David o con la... David sería pues el símbolo, ¿no es cierto, hermanos, del pueblo de Israel, porque era el rey pues de Israel, ¿no? Ahora, no era simplemente con David, sino con todo el pueblo de Israel, que él era el rey, pues el rey David. Al parecer, dice aquí, hermanos, otra pregunta, ¿qué fue lo que lo puso en peligro? ¿Qué es lo que puso en peligro este pacto que hizo Dios con David, hermanos? Esas son las preguntas que hay que contestar. Pero primero vamos a leer la Biblia, ¿no? ¿Qué dice? Ahí está la respuesta, hermanos, en la Biblia. Ya, vamos a ver Salmo 89. El verso 27 dice así. Yo también, dice la palabra de Dios, hermanos, yo también le pondré por primogénito, dice. Bueno, bueno, si leemos en todo su contexto este Salmo 89 sería bueno, ¿no? Pero es bien amplio. Nos vamos a concentrar un poquito en lo que está aquí en sus versos. Dios está diciendo, ¿no? Yo también le pondré por primogénito. ¿Algún comentario de la palabra primogénito, hermanos? ¿Qué es primogénito? ¿No? ¿A qué se está refiriendo aquí, hermanos? Yo también le pondré por primogénito, está diciendo Dios. Y dice todavía, el más excelso de los reyes. O sea, ¿qué cosa es excelso? Dice que este primogénito sería pues el más excelso de los reyes, excelso de los reyes de la tierra. Dice, para siempre le conservaré mi misericordia. Miren lo que Dios está diciendo, ¿no? En este pacto que hace, está hablando de este primogénito que sería rey de los reyes, ¿no? De esta tierra, dice, para siempre le conservaré mi misericordia, para siempre, eternamente, ¿no? La misericordia. Y mi pacto será firme con él. Miren, ahí está hablando Dios. Mi pacto está diciendo que será firme con él. ¿Con quién? ¿Quién es ese primogénito, hermanos? Hermano. El primogénito significa ser primero o principal, ¿no? Eso es lo que dice según la lección. Pero ¿a quién se refiere? Al Señor Jesucristo, es el Rey eterno, pues, ¿no? Gracias, hermano. Muy bien, claro. El primogénito es nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, hermanos, que Abraham le hizo promesas que a través de su simiente, pues vendrían todas las promesas, pues prácticamente la vida eterna. Esa simiente es pues Jesucristo, ¿no? Y de igual manera se repite con David, ¿no es cierto? Con David, el pacto davídico, ¿no es cierto? Está hablando, esa simiente viene a ser pues este primogénito, ¿no? Hermano Está Justo, repitiendo. Sí, hermana. un poco más arriba en el versículo 4 dice, cuando hayas muerto, uno de tus descendientes reinará siempre en tu lugar. Está hablando acerca del pacto que hizo con David. Muy bien, sí, pues hermano. A David no le hizo también la promesa como a Abraham, ¿no? De que, bueno, está haciendo el pacto con David y con todo el pueblo, ¿no? Que está gobernando, ¿no? Ahí, David. Pero, o sea, así como con Abraham también lo hizo, ¿no? Pero siempre estaba presente la simiente, y esa simiente es Jesucristo, ¿no? Porque Abraham murió, pues, ¿no? Y David también murió. Entonces,
Este primogénito, hermanos, este primogénito es pues nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, eso debemos tener bien, bien claro, ¿no? Muy bien. Entonces, hermanos, yo también le pondré por primogénito. ¿Y primogénito por qué? Como decía nuestro hermano Celso, primogénito Jesús, primogénito, ¿por qué no? Primogénito, ¿por qué? Aunque en la familia del Señor Jesucristo se ve, la Biblia dice que tuvo hermanos y también tuvo hermanas. Pero primogénito, ¿en qué sentido, no? Se entiende primogénito por el primer hijo, ¿no? Claro, en el caso de María es el primer hijo, ¿no? Y el primogénito tiene pues muchos privilegios, el hijo primogénito, el primer hijo, ¿no es cierto? Tiene muchos privilegios de acuerdo a la Biblia. Y primogénito, hermanos, del Señor Jesucristo, se menciona en la Biblia, ¿no? Es primogénito en todo sentido, ¿no? De la palabra. Por ejemplo, primogénito entre los muertos, primogénito, y así, en todo es primogénito, pero ¿cómo puede ser que es primogénito? Porque ¿acaso es el primero que ha muerto? Entonces es por la importancia, hermanos, de que su muerte del Señor Jesucristo es importante. Así como la esposa de un presidente, se dice, ¿no? A la esposa del presidente se le dice la primera dama. ¿Pero por qué primera dama? Eva sería pues la primera dama, diría, ¿no? Que existió. No, es por la importancia de que la máxima autoridad es el presidente y su esposa, pues, es la primera dama, ¿no es cierto? Se dice así, por importancia, ¿no? Entonces, el Señor Jesucristo es, pues, primogénito en ese sentido, ¿no? Importante en todo. Y es el más excelso de los reyes. Y hermanos, toda la Biblia siempre nos habla de que Él es el rey de los reyes, pues, hermanos. O sea, viene, por eso dice, a Jesús le dicen, hijo de David, no, hijo de David. O sea, las personas se acercaban así al Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, ahora, por otra parte, dice aquí, Dios para siempre conservaré mi misericordia, mi pacto será firme con él. Entonces, a través del Señor Jesucristo, que fue un hombre 100%, hermanos, ¿no? Que es el objetivo, ¿no? A lo largo de la historia, la simiente de la mujer que tenía que venir, ¿no? Es pues Jesucristo, ¿no? Y entonces, como humano que él ha sido, como nuestro hermano mayor, él, pues con él, ahí sí no se rompe el pacto, hermanos, ¿no? Porque el Señor cumplió todo lo que un ser humano tiene que cumplir. Nosotros fallamos, sí, pero el Señor Jesucristo no falló en nada. Por eso el pacto fue firme con él, hermano, y sigue, pues, ¿no? Ahora el Señor Jesús está con nuestro Padre, ¿no? Dios allá en el cielo, en el santuario celestial. Dice después, pondré su descendencia para siempre. Dice, pondré su descendencia para siempre. Y esto está referido, hermanos, aquí ya, pues, estamos viviendo los últimos días cercanos a la venida del Señor Jesucristo. Y pues la descendencia para siempre es de todos los que son fieles también, pues cumple con. Pero esto a través de Jesucristo, porque somos, pues, hemos roto de alguna u otra forma, ¿no? Por nuestros pecados, ese compromiso, pero gracias a Jesucristo somos justificados, ¿no? A través de él. Y esto, la descendencia vendríamos a ser, hermanos, para siempre, para vivir eternamente. Y su trono como los días de los cielos, dice, ¿no? Eterno, ¿no? Si dejaren sus hijos, y esto es importante, hermanos, acá en ese compromiso, en ese pacto, se hace mención, yo he resaltado esta palabrita, ¿no? Si dejaren sus hijos, está diciendo sus hijos, está hablando acerca de la población. Ahí está David, digamos, ¿no? Y entonces ahí está también ya, pues, nuestro Señor Jesucristo como la simiente, como el primogénito. Ahora, sus hijos somos nosotros. Si nosotros, los hijos, dicen, los hijos, ¿no? En este caso, sobre todo, está hablándose del pueblo de Israel, del pueblo de Israel. Sus hijos, dice, si dejaran sus hijos mi ley
miren el compromiso, ¿no? Si dejaran sus hijos mi ley, o sea, el compromiso, ¿no? Los que se ha establecido, ¿no? Que se debía cumplir, obedecer la ley. Y si se dejaran, o si dejaran sus hijos mi ley y no anduvieran en mis juicios, miren la diciendo, ¿qué va a pasar? No, si se rompe ese pacto. Todavía dice, si profanaren mis estatutos, hermanos. Sí, pero ¿qué cosa es profanar, hermanos? Y también qué cosa es estatutos. En una institución hay estatutos, en una empresa estatutos que hay que respetar, ¿no? Si se rompe eso, ya pues, ya fuimos, o sea, ya no eres parte tal vez de esa institución, ¿no? Porque estás rompiendo estatutos, ¿no? O sea, profanar, hermanos, ¿cómo se profana? Cuando, a ver, algo que está diseñado para algo, entonces le damos otro uso, pues estamos profanando. Es decir, el templo es una casa de oración, pero si ahí vamos a ir a jugar, a hacer cosas, cualquier cosa en el templo, estamos profanando, pues es un lugar de oración y le estamos cambiando ese uso a otro uso, pues hermano. Esto cuando en el templo está pues dedicado específicamente para Dios, pues, ¿no? Profanar digamos, el día sábado es santo y cualquier cosa hacemos no como Dios ha dicho, no guardar ese sábado. Estamos profanando, pues, ¿no? Entonces no le da, por ejemplo, el diezmo hay que devolver a la iglesia. Pero yo digo, ¿pero por qué va a devolver? Los pastores se lo van a gastar, que esto, aquello, yo me lo voy a repartir a los pobres aquí directamente. Estoy profanando, pues no estoy siendo, no estoy dando el uso correcto, como Dios ha dicho, sino estoy haciendo como, estoy profanando. Entonces, si profanar en mis estatutos, dice Dios, ¿no? Y no guardar en mis mandamientos, miren hermanos lo que dice, ¿qué va a pasar? Entonces castigaré con vara su rebelión. Es lo que Dios dice, ¿no? Castigaré con vara su rebelión. O sea, rebelión, pues el rebelde dice, pues yo hago como yo quiero, ¿no? ¿Por qué? Soy libre y así que hago. Entonces, Lucifer es el ejemplo, pues, de rebelde. Él se independizó de Dios, no le hace caso a Dios, y él se ha levantado contra su propio. Eso es el primer rebelde, ¿no? Entonces, dice Dios, castigaré con vara su rebelión. Sus hijos, ¿no? Que se rebelan, voy a castigar con vara, dice. Y con azotes sus iniquidades, ¿no? Esos malos hábitos, costumbres, con azotes voy a castigar, dice el Señor, ¿no? A sus hijos. Y bienvenido, pues, hermanos, ¿no? El castigo, los azotes para poder reaccionar, reflexionar. Por eso son las pruebas, a veces las consecuencias de nuestros errores. Sufrimos y eso nos hace recapacitar y a veces volvemos, pues uno vuelve a Dios y otros ya no vuelven a Dios, ¿no? Se apartan más de Dios. Benito, Más tú, buenos días. Y yo que me he hermanita, bueno, apartado, buenos días, y yo que me he apartado, bueno, o sea, significa que voy a recibir castigo de Dios. O sea, no me he apartado del Señor, sino que he dejado de escuchar la palabra, pero siempre oro y todo. bueno, en este caso, hermanita, como Dios es justo, entonces, no es que Dios en sí nos está castigándonos así, sino que nosotros, en este caso, hermana, estamos cosechando lo que hemos sembrado. Pues, ¿no? Por ejemplo, el apartarnos de Dios, ¿qué va a surgir? Nos exponemos, pues, ¿no? A las tentaciones del enemigo y el enemigo va a hacer lo que él quiere con nosotros, ¿no? Nos va a llevar a hacer cosas que realmente sin Dios, como dice el Señor Jesús, sin mí nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Es como una rama que se ha roto, se está secando. Entonces, cuando nos apartamos del Señor, la consecuencia es esa, pues, ¿no? Ah, ya. Entonces, es asunto de estar con Él nada más, ¿no? Am, Eso es una ya, consecuencia, hermano. Así es. Muy bien, ya, ya. gracias, hermana, por su pregunta. Dice, mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido, dice, ¿no? Esto yo entiendo, hermanos, respecto al pueblo de Israel, que lo desechó al Señor Jesucristo cuando vino, al ungido. El ungido es pues el Señor Jesucristo, ¿no? Mas tú desechaste
y menospreciaste a tu ungido, y te has airado con él. Rompiste el pacto. Así es, el pueblo de Israel, hermanos, rompió pues el pacto, ¿no? Ellos que durante toda su historia de vida estaban esperando justamente a este Mesías simbolizado a través del Cordero en el santuario terrenal. Día tras día, pues ahí hacían los servicios y no lo aceptaron pues a Jesús, el pueblo de Israel, hasta hoy día, ¿no? Y rompió pues ese pacto, ¿no? Dice, rompiste el pacto de tu siervo, dice, ¿no? Has profanado su corona hasta la tierra. Vuelve a repetir la palabra profanado, ¿no? Aportillaste todos sus vallados. ¿Qué cosa es aportillaste? Dice acá, aportillaste todos sus vallados. Bueno, en el diccionario, hermanos, dice que aportillar es hacer un agujero, digamos, en la pared. El ladrón, digamos, no, para entrar a robar, de repente te hace un hueco, un forado, ¿no es cierto? Ahí, en la pared, y por ahí puede ingresar. O sea, ya no hay protección. Vallado es un muro. Un vallado es un muro de protección, y ese muro de protección, pues se ha hecho hueco, se ha aportillado. Entonces, el muro, hermanos, es los mandamientos de Dios, dice, ¿no? Los mandatos de Dios que debemos obedecer, los compromisos que hay que hacer en el pacto. Pero uno aportilla, o sea, lo rompe eso, ¿no? Lo rompe eso. Y como el muro, pues se puede caer y todo eso. Entonces, en este mundo, los hijos de Dios, el pueblo de Israel sobre todo, ¿no? Dejó de lado, pues, ¿no? Y hoy en día también, pues, hermanos, así, eh, a lo largo de la historia también, los mandamientos de Dios se han puesto, pues, por el suelo, como los muros. Entonces, Dios ha levantado en este último tiempo un pueblo que arregle, pues, esos vallados, que obedezca todo y no haya agujeros por acá, por allá, sino todo lo que dice Dios hay que hacer, hermanos. Bueno, en este caso, en esa oportunidad, dice, aportillaste todos sus vallados, has destruido sus fortalezas, los saquean todos los que pasan por el camino. Así es oprobio a sus vecinos, hermanos. ¿Qué dice la gente, pues, hermanos? ¿Qué dice la gente? No, hoy en día, por ejemplo, ¿qué dice la gente acerca de los judíos? Entonces, hermanos, la gente, eh, este, habla mal, pues, no, habla mal realmente, ¿no? Del pueblo de Israel, del pueblo judío, ¿no? Viene a ser un oprobio, dice, ¿no? A sus vecinos, dice, ¿no? O sea, mal testimonio, mal ejemplo, ¿no? Lo han rechazado a Jesús, lo han clavado a Jesús, pues. Has exaltado la diestra de sus enemigos. Claro, los enemigos ¿no? Del pueblo de Dios se han levantado, pues, en contra. Es como que cuando nosotros hacemos cosas que no debemos hacer, y la gente que nos ve, ¿qué dice, pues? ¿Qué dicen los enemigos? Empiezan a hablar, pues, una serie de cosas, no solamente contra nosotros, sino contra Dios. Ahí están, pues, los cristianos. Esos son los peores. Mejor me quedo sin ser cristiano. ¿Para qué me voy a meter? Así dice la gente. Entonces apartamos a la gente, pues no, así, eso es lo que ha hecho pues el pueblo de Israel. Eso es lo que está diciendo ahí. Has alegrado a todos sus adversarios y se alegran todavía la gente, ¿no? Dice ahí. Embotaste a sí mismo el filo de su espada. ¿Qué cosa es embotar, hermanos? Embotaste a sí mismo el filo de su espada. La espada sabemos que es un símbolo de la palabra de Dios, ¿no, hermanos? ¿Y qué cosa es embotar? O sea, es el filo de la espada, pues en este caso, hermanos, es a ver, embotar. ¿Cómo podríamos decir? Que no tiene ese filo ya, pues ya no tiene filo. Entonces tú quieres pelar, digamos, con el cuchillo la papa, ha perdido su filo, no puedes, pues haces un esfuerzo. A duras penas estás pelando, ¿no?
porque ya no tiene el filo, pues eso es, embotaste a sí mismo el filo de su espada. Como ya la palabra de Dios no tendría pues ese poder que debería de tener, ¿no? Embotaste a sí mismo el filo de su espada y no lo levantaste en la batalla, dice, ¿no? Hiciste cesar su gloria, ¿sí? Uno hace cesar, pues, ¿no? La gloria de Dios y echaste su trono por tierra, ¿no? Has acortado los días de su juventud, le has cubierto de afrenta, ¿no? Y hay una pregunta, ¿no? En este salmo dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? ¿Arderá tu ira como el fuego? Mire lo que dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová? El salmista dice así, ¿no? ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Bueno, en este caso prácticamente son profecías, ¿no? ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Hasta cuándo? ¿Te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? De repente uno puede estar pasando una serie de experiencias, ¿no? Similar a lo que pasó este pueblo de Israel, o está pasando, y la pregunta está, ¿hasta cuándo, Señor? Este asunto, este problema no se va a resolver. ¿Vas a esconder, Señor, te vas a esconder para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? O sea, la ira de Dios se manifiesta ahí. Recuerden que en el año 70, hermanos, lo que pasó con el pueblo de Israel, hermanos. Porque el Señor Jesús decía de su pueblo, mirando a su pueblo, ¿a quién vino a salvar? Y decía, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas que te son enviados. Ahora, el mismo Señor Jesucristo dice, ¿no? He querido yo juntar, ¿no? Al pueblo, ¿no? A tu pueblo, a ustedes, como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas. Pero tú no quisiste, no quisiste. Y en cierto momento lloró el Señor Jesucristo mirando el futuro, dijo. Ellos no veían pues lo que iba a pasar más adelante, lo que en el año 70 pasaría. No quedaría piedra sobre piedra en ese templo que el Señor Jesucristo había entrado. Dicho y hecho, hermanos, los judíos que no han aceptado pues a Jesucristo, a diferencia de los cristianos que sí aceptaron en ese año 70 en el pueblo de Jerusalén, había pues una profecía que decía que los cristianos serían avisados para que escapen. Y Dios les avisó para que los cristianos escapen. Escaparon todos los cristianos, hermanos, del pueblo de Jerusalén. Los judíos que no aceptaron a Jesús se quedaron ahí, pues. Y los enemigos, los romanos, rodearon con el general Tito, pues, hermanos, ahí. Ellos decían, Dios nos va a proteger, y se metieron en el templo y todo, ¿no? Pero ahí estuvieron, les rodearon y, hermanos, no tenían qué comer, estaban rodeados, hasta comieron las cosas así, terribles, hasta sus propios hijos han llegado a comer. Y hermanos, ellos decían, Dios nos va a libertar, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a salvar, ¿no? Hermanos, y se cumplió la palabra de Dios, como dice la ira de Dios, ¿no? Entonces, hermanos, esa es la consecuencia de haber rechazado a Jesús, pues, que estaba profetizado y todo. Murieron, hermanos, ahí amontonados, uno sobre otro, hasta 5 personas, así, ríos de sangre había, murieron todos. Esa es la triste historia del pueblo judío, pues, hermanos, de actual también, hermanos, ¿no? Que ha pasado al rechazar al Señor Jesucristo. El pueblo de Dios era el pueblo de Dios, hermano. Pero ahora es la iglesia del Señor, pues, y si nosotros vamos a seguir ese mismo ejemplo también de apartarnos del Señor Jesús, de igual manera, pues, correremos con las mismas consecuencias nos vendrán. Bueno, en el Salmo 132, versos 10 y 12, ahí dice similarmente, hermanos, por amor de David, tu siervo, no vuelvas como dice, no vuelvas de tu ungido el rostro, dice. Por amor de David, tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro, dice, ¿no? En verdad, juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia, hermanos. Miren, ahí, hermanos, esa descendencia de lo que le dijo a Eva, ¿no?
la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la descendencia de la serpiente, Satanás. Esa descendencia es pues Jesús, nuestro Señor Jesús. Y el pacto que hace Dios con David, pues está diciendo que eso, no se retracta Dios de ese pacto. De tu descendencia pondré sobre tu trono, dice, ¿no? Está referido a Jesús, que es el rey de nuestros reyes, ¿no? Por eso lo cantamos y lo alabamos en nuestros himnos, ¿no? Como nuestro rey, ¿no? Si tus hijos guardaren mi pacto, dice, y mi testimonio que yo les enseñaré, que yo les enseñaré, así dice, ¿no? Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. El pacto, ¿no? Que hace con David, está haciendo mención a él. Bueno, nuestro Señor Jesucristo está sentado junto al trono de nuestro Dios como nuestro hermano mayor está, y Él es el Rey de los Reyes, pues hermanos, ¿no? Y nosotros también tenemos esa promesa de estar juntamente con nuestro Señor. Y si estamos con Jesús, también espiritualmente estamos pues así. El pacto davídico, el comentario, hermanos, dice, el pacto davídico contiene la promesa de Dios de sostener eternamente el linaje de David y la prosperidad del pueblo de Dios. En este caso es la iglesia, pues, hermanos. O sea, para el pueblo de Israel había pues una solución para el problema que tienen. ¿Y cuál fue? Aceptaran a Jesús. Ya en este caso, independientemente, por ejemplo, ahí están los apóstoles, eran judíos, aceptar. El mismo Señor Jesucristo era judío también, hermanos, ¿no? En su naturaleza humana, ¿no? Entonces, hermanos, y muchos se arrepintieron, los que clavaron a la cruz también, muchos se arrepintieron y pues se bautizaron, ¿no? En un solo día, por ejemplo, 3,000. Gente que reconoció, pues lo hemos hecho, eso lo hemos clavado en la cruz, ahora ¿qué vamos a hacer? Pues arrepiéntanse, pues, ¿no? Y bautícese cada uno para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu. O sea, y así lo hicieron, pues, y así día tras día, por miles se bautizaron, ¿no? Esa fue la solución, pues, hermanos, ¿no? Esa es la solución también. No hay otra solución, hermanos, ¿no? Y ahí está en Primera de Samuel, Salmos, bueno, los textos, ¿no? La permanencia del pacto, hermanos, se afianza sobre el solemne juramento de Dios y la fidelidad del rey a Dios. Así que, hermanos, ahora estamos, ¿no? Como esa descendencia también, ¿no? O sea, del rey David, ¿no? La iglesia ahora está, ¿no? Entonces, esa permanencia entonces del pacto se afianza, está afianzado, hermanos, por ese juramento que Dios hizo, ¿no? De ser fiel. Y nosotros también, Dios sea fiel y también nosotros, hermanos. Sin embargo, incluso los reyes devotos, hermanos, pero ahí no, los reyes devotos, como el rey David, no siempre fueron fieles pues al Señor, ¿no? A veces uno como ser humano pues falla, ¿no? Miren el pecado que cometió David, ¿no? Adulterio y asesinato. Pero había una solución, ¿no? Había un perdón, ¿no? Un perdón gracias pues al Señor Jesucristo, que es nuestro intercesor, nuestro justificador también, ¿no? Salmo 89, hermanos, el que estamos estudiando, se lamenta por la dura realidad que parece indicar que las gloriosas promesas del pacto davídico se han perdido. Parece indicar, ¿no? Que se perdió. Bueno, con el pueblo de Israel eso ha sucedido, pero ahí la solución estamos mencionando es aceptar a Jesús. El judío tiene que convertirse en cristiano, pues para solucionar su problema, ¿no? ¿Abandonó Dios irremediablemente a Israel? Es la pregunta. La respuesta dice, no, el comentario aquí, por supuesto, es no. No, ¿por qué? Porque ahí está la solución, el Señor Jesucristo. O sea, pueden arrepentirse y volverse como lo han hecho muchos judíos, se han convertido en cristianos. Acá dice, sí, la ira de Dios es una expresión del juicio divino, hermanos. Bueno, en este caso, hermanos, recordemos que Dios es justo, hermanos, ¿no? No es que Dios, la ira de Dios sea como la ira humana, ¿no es cierto? Que con injusticia puede excederse en hacer las cosas. No,
Dios es justo y es santo. Su santidad se ve también allí, hermanos, ¿no? Simplemente son consecuencias, ¿no? De nuestras elecciones las que uno va a sufrir. La condenación eterna es consecuencia de rechazar a Jesús. Es decir, yo no quiero a Jesús, ¿no? Yo quiero condenarme, yo quiero perderme, yo quiero uno libremente, pues decides, no, yo quiero vivir en el pecado, no quiero vivir en la luz, en la obediencia a los mandamientos de Dios. Uno elige eso, hermanos, ¿no? Uno elige eso. Bueno, Salmo 38:1 dice, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, ¿no? Esto referido, hermanos, a las consecuencias, pues, ¿no? De nuestra mala elección. El salmista ahí clama, ¿no? Pero hay una solución, pues, hermanos, ahí está Jesús, ¿no? Aplicándolo hoy en día para nosotros. En el Salmo 74:1 dice la pregunta, ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? Bueno, para siempre uno es desechado si rechaza pues a Jesús. No hay solución pues. Y para la eternidad uno se pierde. Sea quien sea, hermanos, no sea quien sea. ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Bueno, simplemente son consecuencias pues de que han rechazado a Jesús. Comentario, hermanos, dice, no obstante, no dura para siempre. No obstante, no dura para siempre, porque el amor eterno de Dios perdona los pecados de las personas cuando éstas se arrepienten. Ahí está la palabra clave, hermanos, se arrepiente. Y esto de arrepentimiento, hermanos, esto sucede cuando miramos a Jesús en la cruz del Calvario imaginariamente y vemos tanto amor tiene Dios para haber dado su vida por nosotros los pecadores, para pagar por nuestras deudas. Y tan justo es Dios también para pues, pagar realmente lo que la ley demanda. Entonces, cuando vemos a Jesús así, hermanos, pues nos viene pues ese deseo de arrepentirnos. Porque si no vemos a Jesús, hermanos, por nosotros mismos, ese arrepentimiento no es arrepentimiento. Es como lo que se dice lágrimas de cocodrilo, ¿no? Entonces cuando mira uno a Jesús realmente en la cruz del Calvario, recién uno siente eso, ¿no? Ese deseo de arrepentirse. La benignidad de Dios nos lleva al arrepentimiento. No hay otra forma, hermanos. Bueno, en este caso entonces hay solución, ¿no? A las preguntas que hacían los salmistas. Pero mientras dura, dice, el descontento de Dios con su pueblo descarriado es grave, ¿no? O sea, ¿para qué nosotros vamos a mantenernos, hermanos, así en el pecado? Rebeldes. ¿Por qué no arrepentirnos? Pues, ¿no? Si en algo hemos fallado, decirle, Señor, he fallado en esto. Perdóname, por favor, ayúdame, sácame de esto. Y el Señor sacará, es misericordioso, ¿no? El pueblo siente las amargas consecuencias de su desobediencia y se da cuenta de la gravedad de su pecado, como dice el Salmo 89, ¿no? Con todo, pregunta, dice, ¿no? ¿Hasta cuándo? Apelando al carácter pasajero de la ira de Dios, ¿no? ¿Hasta cuándo? Apelando al carácter pasajero de la ira de Dios. Claro, hermanos, en la Biblia se ve que la persona más mala, hay un rey que es el más malo de repente, no sé, es Acab, su esposa era Jezabel. Al pueblo de Dios lo llevó pues a la idolatría. Y así las tradiciones y costumbres entraron pues al pueblo de Israel. Y toda la idolatría estaba, ¿no? Ahí, hermanos. Fue terrible eso, ¿no? Pero este rey, si en cierto momento, este rey malo, como un niño se puso a llorar ahí frente a una pared, llorando, y eso le conmueve a Dios, pues, hermanos. Y el Señor dice, mira cómo se ha humillado delante de mí. Y cómo es conmovido el corazón de Dios, a pesar que este era el peor rey, hermanos. Y por ese acto de que se ha puesto a llorar así como un niño,
El Señor dice, ya, bueno, la sentencia que le voy a dar a este rey, lo vamos a postergar, ya. ¿Por qué? Porque se ha humillado. Hermano, es así. El hombre más malo que seamos, lo que seamos, hermanos, si nosotros nos humillamos ante Dios, Dios pues se conmueve, tiene misericordia y nos salva. Gracias a Jesús. Entonces, hermanos, aquí dice, ¿no? ¿Hasta cuándo? Dice, apelando al carácter pasajero de la ira de Dios. Diríamos nosotros, ¿no? ¿Hasta cuándo no vamos a seguir rebeldes, hermanos, no? Porque hoy, dice Dios, es el día. Hoy día, ven a mí, dice, con tus pecados, por más negros o rojos que sean, vamos a conversar. Ven a mí, dice Dios, no. Yo lo voy a cambiar todo, pues, lo que es negro en blanco, como la nieve, como la blanca lana. Así nos dice Dios. Ven, dice el Señor. La esperanza renovada surge, pues, hermanos, de una nueva seguridad en la fidelidad de Dios para recordar su gracia. Dios siempre es fiel, hermanos, y nos recuerda su gracia, que la salvación es gratis, no necesita de obras, sino de confiar en Dios porque Él nos ama, porque nuestras obras no nos van a salvar. Es Dios, es el que nos justifica, la sangre de Cristo nos justifica, hermanos, y nos transforma también, ¿no? En resumen, aunque el componente humano del pacto, hermanos, fracasará, o fracasara, dice, no estoy leyendo mal. En resumen, aunque el componente humano del pacto fracasara, el pueblo podía descansar en la promesa de los propósitos inmutables de Dios mediante el Mesías. Es lo que hemos estado comentando hasta acá, hermanos. De que a través del Mesías, que es Jesucristo, el ungido, el primogénito, no, el rey de los reyes. Hermanos, la promesa de Dios es incambiable, es eterna, hermanos. Ahí está el Señor Jesús en este instante, en el santuario celestial, nuestro ojo esté allí. Entonces ahí podemos acercarnos y Él dice, deja tus cargas, ven a mí, dice el Señor, ¿no? Hermanito, Sí, hermana. cuando el Espíritu Santo toca nuestros corazones, entonces recién nosotros sentimos ese arrepentimiento. Pero cuando nosotros no nos acercamos a Dios en oración, entonces nos alejamos más de Dios. El corazón del ser humano se endurece peor, hermanito, ¿no? Porque no abrimos el corazón a nuestro Señor y no sentimos, ¿no? Ese pecado, ese arrepentimiento no hay en nosotros cuando no estamos constantemente orando, estudiando su palabra. Entonces, ¿cómo nos vamos a arrepentir si no estamos constantes? Peor, ¿no? Se aleja la persona y se endurece y se vuelve peor, hasta un enemigo, ¿no? Tanto de la parte del mundo o dentro del hogar mismo, ¿no? Ahí está el enemigo, hermanito. Amén. Amén, amén. Gracias, hermana. Así es, hermanos, vivimos en un mundo, este mundo es un muladar, es un basurero, es un estercolero este mundo. Este mundo está atrapado por Satanás, vivimos en eso. Si no estamos con Jesús, ya estamos pues ahí ensuciados con el pecado, hermanos. Así que tenemos que estar pues constantes, sabiendo que Jesús es el Salvador. Por eso es que cada mañana estamos estudiando, ¿no? La primera hora de la mañana, orando también. Así, si empezamos de rodillas cada día, hermanos, de pie vamos a terminar el día. Y así es, hermanos, ¿no? La lucha, y si caemos heridos por acá o por allá, nos podemos levantar, hermanos, y seguir el siguiente día y así. Vivimos en un mundo así, hermanos, ¿no? Tenemos que estar constantemente, continuamente, cada día, cada hora, cada segundo. De la mano de Jesús tenemos que cambiar. No podemos apartarnos. Si nos apartamos, pues ahí fracasamos, hermanos. Bueno, vamos a continuar. Dice así, Mesías, ¿no? Que encarna toda la justicia. Ahí está, hermanos, el Mesías, que es Jesús. Él es el que encarna, pues, la justicia. Él es el que nos justifica. No hay ni un justo en esta tierra, hermanos. Todos somos pecadores injustos, ¿no? El único justo es el Señor y Él que nos puede justificar. Si nos acercamos a Él, Él nos hace justo. Y Dios, el Padre, nos mira como al mismo Señor Jesús. Justos nos mira Dios, ¿no?
porque le hemos pedido perdón, pues si Él nos perdona. Y la salvación de Israel, dice, y del mundo entero. Eso, el Mesías encarna la justicia, el Salvador, el Mesías, encarna pues la salvación del pueblo de Israel, hoy la iglesia, hermanos, y del mundo entero, pues el mundo entero que quiere acercarse, hermanos, al Señor, aceptar al Señor, también será justificado, será salvo, tendrá vida a través de Jesús. Es decir, al final Dios prevalecerá, hermanos, al final Dios prevalecerá y su reino eterno se establecerá para siempre, hermanos, pero únicamente gracias a Jesús. Únicamente, hermanos, gracias a Jesús. Y no al pueblo de Dios. No, todo está en función a Jesús, hermanos. La vida eterna está ahí. Como dice Dios, yo les doy el testimonio. Mi testimonio, dice Dios, yo les doy la vida eterna. Y esa vida eterna que les doy está en mi Hijo Jesucristo. El que tiene a mi Hijo Jesucristo tiene vida eterna. Y el que no tiene, no tiene vida eterna. Jesucristo, hermanos, es el Hijo de David y es el Mesías, como dice Mateo ahí, hermanos. Habla en Mateo 1:1, es la genealogía de Jesucristo y ahí comienza, ¿no? Este libro. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, Hijo de David. El Señor Jesucristo es llamado así, Hijo de David. Por eso el pacto davídico, ¿no? Hijo de Abraham también, hermanos, ¿no? Mas del Hijo, en Hebreos 1:8 dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Miren, hermanos, lo que está diciendo del Hijo. ¿Qué está diciendo del Hijo de nuestro Señor Jesucristo? Está hablando de su trono, porque es Rey de Reyes nuestro Señor Jesús. Tu trono, y está diciendo aquí, oh Dios, con mayúscula, hermanos. Y ese es el problema del pueblo judío, que no lo aceptó al Señor Jesucristo como Dios. No lo reconoció. Pero aquí en Hebreos 1:8, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, nuestro Señor Jesucristo es nuestro Dios. Por el siglo del siglo, dice, ¿no? Ahí está, el trono es eterno de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Así es, hermanos. Se lo llama, hermanos, ahí el primogénito, el principal de toda la creación, como dice Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, así dice la Biblia, hermanos. Jesucristo es la imagen del Dios invisible, o sea, Dios está en esta tierra. No, por eso dijo el Señor Jesús a su discípulo, el que me ha visto a mí, ha visto a Dios. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién le ha visto a Dios? Nadie, pero se ha presentado en esta tierra a través de Jesucristo. Si vemos a Él, estamos viendo a Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el primogénito de toda creación. Esto por la importancia, ¿no? En alusión al Salmo 89:27, ¿no? Que dice, hemos escrito este Salmo, ¿no? Yo también le pondré por primogénito, dice, el más excelso de los reyes de la tierra. Que llama a David, hermanos, quien era el tipo de Cristo. O sea, David, hermanos, es el tipo de Cristo, así como el corderito que era sacrificado, era el tipo de Cristo, o sea, un símbolo de Cristo. David es un símbolo de Cristo, pues el tipo de Cristo, y el antitipo vendría a ser pues el mismo Cristo. Entonces, David, ¿no? Quien era el tipo de Cristo, el primogénito de Dios. Yo también lo pondré por primogénito, dice, el más excelso de los reyes de la tierra. Es evidente, hermanos, que el título primogénito no expresa la condición biológica de David, ¿no? Porque David, en este caso, era el octavo hijo, pues, ¿no? De sus padres, ¿no? Como dice ahí en Samuel, dice, lo mismo sucede, hermanos, con Jesús, ¿no? Este título, hermanos, primogénito, ¿no? Significa su honor y su autoridad, hermanos, especiales. Como dice Colosenses, porque en él fueron creadas todas las cosas, hermanos. Miren lo que dice la palabra de Dios, hermanos. En el Señor Jesucristo fueron creadas todas las cosas, hermanos. Las que hay en el cielo y las que hay en la tierra.
visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo, hermanos, todo fue creado por medio de Él. Todo ha sido creado, hermanos, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? ¿Y para qué lo ha creado? Para Él. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Para Él mismo lo ha creado. Así dice en Colosenses 1:20. Por medio de Él, por medio del Señor Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas. O sea, a través de Jesucristo, hermanos, nos podemos reconciliar. El ser humano se puede reconciliar. Así, las que están en la tierra como las que están en los cielos, por medio de Jesucristo, hermanos. Mira, hasta las cosas del cielo. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahí está. La paz, o sea, esa pelea que había, ¿no es cierto?, entre Dios y la humanidad que se apartó. Entonces, hay una reconciliación. Hay mediante la cruz, o sea, derramada por nuestro Señor Jesucristo. Y a vosotros también queráis en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, o sea, enemigos de Dios, no. Así, haciendo las obras malas, hermanos, somos pues, enemigos de Dios. Ahora, criados, o sea, de Jesús, ¿no? En el cuerpo de carne, dice, ¿no? Por medio de la muerte de Jesús, y para presentaros santos. Y ahora el Señor nos presenta ante su Padre, santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Hermanos, hemos sido los peores criminales, los peores pecadores, no sé, lo peor, pero el Señor nos hace santos, gracias a lo que el Señor ha hecho en la cruz del Calvario. Nos hace sin mancha, irreprensible. No hay nada de que se nos pueda reprender. Eso es lo que hace el Señor Jesús con cada uno del que se acerca a Él. Dios hizo de Jesús el Rey Supremo sobre todo el mundo. ¿Cuándo? Cuando lo resucitó de entre los muertos, pues el Señor Jesucristo es el Rey Supremo, hermanos. Ahí está Colosenses, ya lo hemos leído, hermanos, y la pregunta final, ¿qué nos enseñan estos versículos acerca de quién es Jesús y qué hizo por nosotros? ¿Qué promesa puedes extraer de esto para ti? Hermano que estás en la sala, puedes contestar esta pregunta de repente para terminar y luego nos despedimos, hermanos. ¿Alguien quiere participar, hermanos? ¿Alguien quiere contar brevemente su testimonio? Bueno, nos vamos a despedir, hermanos. Hermana Mónica, por favor, despídanos con la oración. Hermanito, antes de, que termine, yo quisiera leer Deuteronomios 6:1. Es largo, ¿no? Pero solamente unos 2-3 versículos. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual paséis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. Amén, hermanito.
Realmente esto es un gran mandamiento de nuestro Señor para que no nos olvidemos, ¿no? Debemos estar constantemente en oración y leyendo la palabra de Dios para que así podamos vencer al enemigo. Nuestra lucha es contra huestes celestiales, espíritus que nosotros no lo podemos ver. Y solamente con mucha oración y constantemente leyendo su palabra podemos vencerlo. Amén, hermanito. Bien, hermanos, vamos a orar entonces. Ah, sí, sí, hermanita, había cerrado mi micro y Sí. yo estaba comentando ahí, ¿no? Gracias a la hermana Rosa por su comentario y decía, ¿no? Que el mismo rey David, él decía, ¿no? De que bienaventurado el que no camina en el camino del malo, bienaventurado aquel que medita día y noche en la ley de Jehová, será como árbol plantado junto a las aguas, su fruto da su tiempo, su hoja no cae, todo lo que emprende prospera, todo. Entonces, bien hermana, ¿no? Como dice también Deuteronomios, repetirás a tus hijos. Aquí no nos cansemos, hermanos, porque nosotros en este mundo tendemos a olvidarnos, ¿no? Lo que hay que estar repitiendo, esa es la clave, ¿no? Del éxito, es repetir, hermano. Hermanita Mónica, despídenos. También, con respecto a lo que dijo nuestra hermana Rosita también, esa es la oración que hacen los judíos, es algo que ellos tienen que hacer todos los días y irla traspasando de generación en generación. Y es lo que nosotros debemos hacer también. Qué grande es nuestro Señor, ¿cierto? Vamos a orar, hermanitos. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su nombre por siempre. Gracias, Padre, gracias, mi Señor, porque usted no es hombre, mi Señor, para faltar a sus promesas. Padre bendito, mi Señor, gracias por ese pacto que usted hizo, mi Señor, alguna vez y que sigue manteniendo con nosotros hasta el día de hoy y hasta que estemos en la eternidad con usted, mi Señor. Gracias por darnos a Jesús, quien nos ha salvado, quien murió de la manera más terrible, mi Señor, para que nosotros pudiéramos ser redimidos. Mi Señor Santo, le rogamos que su Santo Espíritu siga trabajando en nuestros corazones, mi Señor, que cada día podamos meditar en sus palabras, Padre bendito, y parecernos más a Él, mi Señor Santo. Dios mío, esta persona, nosotros tenemos la tendencia al pecado, pero no es justificación, mi Señor. Usted ya lo hizo todo para que podamos ser salvos, Padre bendito. Ahora debemos aferrarnos a usted y a sus promesas, mi Señor Santo, que podamos andar en sus caminos, que podamos hacer su voluntad. Se lo suplicamos, mi Señor. Úsenos como instrumentos, Padre bendito, si es su voluntad. Ayúdenos a ir en ayuda de otros también, Padre Santo, para honra y gloria de su nombre, Señor. Padre amado, que no nos olvidemos jamás que usted es Dios por sobre cualquier cosa, mi Señor. Recordar lo que se le dice al pueblo de Israel. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es uno solo Dios, es Él por sobre todas las cosas, no hay más. Y eso debemos tenerlo claro cuando hacemos nuestras prioridades, cuando hacemos el día a día. Debemos ponerte a ti, Señor, en primer lugar. Perdónanos, Señor, si no lo hacemos. Ayúdanos, Padre bendito, a humillarnos delante de ti y a entender que sin ti no somos nada, Padre. A esta hora, acompáñanos, nos suplicamos, en el nombre de tu amado, nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Amén, hermanos, que Dios los